En esa taza de té, había los silencios más profundos entre ellos. ¿Tú ya, alguna vez has amado tanto a alguien, que incluso el silencio de la otra persona te dolió más que cualquier grito? Hubo un tiempo en que se miraron como si se reconocieran. Entonces, solo quedó el vapor que se alzaba entre dos miradas que ya no se encontraban. Quédate conmigo hasta el final, y te contaré cómo un té caliente reavivó un amor casi perdido. No fui hecha para soportar tormentas, pero durante mucho tiempo, albergué relámpagos disfrazados de silencio. Fui moldeada con delicadeza, con manos humanas que tal vez nunca imaginaron el alma que crecería dentro de mí. Mis asas se curvan como brazos que quieren abrazar, y mi suave interior fue hecho para recibir calor, consuelo, refugio, nunca ausencia. Pero es curioso cómo el tiempo deposita recuerdos en los bordes de una porcelana. Cada uso, un rastro. Cada roce, una presencia. Y cada ausencia, una cicatriz invisible que ni siquiera la manzanilla más suave puede borrar. Mi nombre nunca lo dije en voz alta. Nunca me llamaron. Pero siempre estuve ahí. Presente cada mañana, entre sus dedos, bajo su mirada, entre los dos, sin moverme jamás por voluntad propia, pero siempre participando, siempre escuchando, siempre sintiendo. Durante años, fui el puente de una ternura servida a sorbos, de un cariño que se disolvía en azúcar y vapor. Hasta que, un día, la calidez se convirtió en hielo. Y el té, que solía ser una razón para acercarme, se convirtió en solo una excusa para no decir nada. Llegué allí sin elección, pero me quedé por todo lo que vi. Porque aunque mis días fueran de cerámica y silencio, vi nacer el amor ante mis ojos. Fui hecha a mano. Pintada con cuidado, en una fábrica donde hombres y mujeres repetían gestos 1000 veces al día, sin saber que estaban dando forma a algo que un día tendría alma. No nací con alma, gané una, con el tiempo. Cada vez que me tocaban manos humanas, cada vez que la calidez del té me llenaba por dentro, sentía que la vida ganaba espacio donde antes solo había vacío. Y así fue como me convertí en más que una taza. Me convertí en testigo. El momento en que Clara me abrazó fue como un bautismo. Estaba a punto de mudarse con Miguel a su pequeño apartamento en el centro. Aún no había cortinas en las ventanas, ni cuadros en las paredes. Solo cajas, montones de sueños envueltos en papel de periódico y el olor a pintura fresca mezclado con el ligero perfume de lavanda que llevaba alrededor del cuello. Clara abrió mi caja con cuidado, retiró el papel que me envolvía como si desvelara un secreto y sonrió. «Son especiales», dijo. Y me colocó junto a otras 5 personas como yo, todas blancas, todas con pequeñas flores azules, como si nos cogiéramos de la mano. Clara y Miguel tenían poco. Un colchón en el suelo, 2 platos, una tetera vieja heredada de su abuela y una tetera que hacía más ruido del debido. Pero había risas, había contacto, había hambre y había tiempo. Al principio, ellos tenían durante mucho tiempo. Pasaban horas en el pequeño sofá, compartiendo mantas, hablando de películas, ensayando planes para un futuro que aún parecía lejano y a la vez inevitable. El apartamento era diminuto, pero en sus pocos metros cuadrados cabían universos. Los dos reían, lloraban, guardaban silencio y se encontraban en cada rincón. La cocina era el corazón de la casa. Y yo, allí en la estantería, era el corazón de la cocina. A Miguel le gustaba dibujar. Tenía cuadernos esparcidos por todas partes, con caras, paisajes, manos. A veces dibujaba a Clara sin que ella se diera cuenta, solo sus ojos, solo la forma en que ponía los pies en la silla o cómo fruncía el ceño mientras cortaba cebollas. Dibujaba lo que quería conservar. Clara ya estaba escribiendo. En cuadernos ocultos, en el reverso de las facturas, en papel de horno. Escribía para aliviar, para comprender, para no olvidar quién era. Sus palabras eran crudas, dolorosas, pero sinceras. Me pregunté si Miguel ya las había leído. Y, de ser así, ¿qué habría sentido? El té que me dieron era de manzanilla. Clara se despertó antes que él y lo preparó todo en silencio. El agua hervía mientras la luz del sol inundaba la cocina por las rendijas de las persianas, dibujando rayas en el suelo de madera. Sujetó mi asa con delicadeza, como si guardara un secreto, y vertió el líquido dorado y humeante.
Luego me colocó frente a Miguel, que aún tenía los ojos entornados, y dijo: «Bebí esto anoche y dormí como un tronco». Él rió. Me tomó con una de sus manos, aún caliente por el sueño, y me acercó a sus labios. En ese momento, sentí su calor por dentro y por fuera. Sentí que toda mi vida transcurría lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido para ese sorbo. Y así nacieron los rituales. Tu pequeño hábitos que, juntos, forman la columna vertebral de un amor. Los domingos, Clara preparaba té para ambos: manzanilla, melisa, hibisco, menta. Cada semana, un sabor diferente. Miguel dibujaba mientras esperaba, o simplemente la observaba en silencio. Había ternura en esa mirada. No una pasión impetuosa, de esas que gritan, sino algo más profundo, más sutil. Un cariño que se instala en los rincones de la rutina, que se reconoce en el sonido de la tetera, la temperatura del té, el silencio reconfortante. La taza favorita de Clara siempre fue la mía. Ella me eligió sin pude verla, entre todas las otras casi idénticas. Quizás era el diseño ligeramente torcido de mi flor central. Quizás era el tacto, el peso, el recuerdo. Me estaba impregnando de ella. Con el olor de su piel, el residuo invisible de sus labios, la tristeza que a veces corría por sus ojos y me invadía como si el té se hubiera salado. Miguel lo notaba. A veces preguntaba: ¿está todo bien? Y ella sonreía con esa sonrisa torcida que decía no, pero sí, pero tal vez. El apartamento se coloreó. Cortinas ligeras, cojines flores, libros, plantas. Clara colgó un móvil en la ventana de la cocina, y el sonido de las campanas bailaba con el viento. A veces, el té se servía al final de la tarde, con pan caliente y mantequilla. A veces, de madrugada, tras un ataque de insomnio o una pesadilla. El tiempo pasaba así, entre sorbos, palabras, silencios y caricias. Pero el tiempo, como siempre, también se llevaba cosas. Se llevaba la risa fácil, se llevaba la ligereza. Llegaron las exigencias, el cansancio, los plazos ajustados. Miguel empezó a llegar más tarde. Clara hablaba menos. Sus ojos eran diferentes. No apagados, sino con una sombra, una distancia. Como si estuviera allí, pero no del todo. Y el té continuó. Continuó porque era una costumbre, porque era fácil, porque nadie quería darse cuenta de que hasta el ritual más dulce puede volverse rutina. Un día, Clara me abrazó con demasiada fuerza. Le temblaba la mano. Me colocó firmemente sobre la mesa, miró a Miguel y simplemente dijo: «Es difícil». No respondió. Simplemente me miró como si yo pudiera decirle qué hacer. Como si yo, que siempre había estado ahí, supiera cómo traer a Clara de vuelta. Pero estaba solo una taza. Y lo que llevaba ahora ya no era té, era el dolor de dos corazones que poco a poco perdían el contacto. Y así los silencios comenzaron a acumularse. Al principio cortos. Luego largos. Se sirvió el té, pero nadie dijo nada. Me colocaron entre ellos como un mediador mudo, esperando una conversación que nunca llegó. El vapor se elevó, el tiempo pasó y permanecieron en silencio, atrapados en pensamientos que ya no compartían. Y sin embargo, yo estaba allí. Observándolo todo. Guardándolo todo. Como siempre. Las manos de Clara tenían una forma única de sostenerme. No era solo funcional, como alguien que toma una taza para beber. Era como alguien que sostiene un recuerdo. Como alguien que toca algo sagrado. Desde el principio, me di cuenta de que, para ella, el té era más que una bebida caliente, era una especie de refugio, un gesto de autocuidado y, a veces, una silenciosa solicitud de atención. Miguel nunca se dio cuenta de inmediato. Tenía prisa. Yo trabajé en una agencia donde las horas se deslizaban como arena fina entre los dedos. Volvía a casa cansada, con la cabeza llena y el cuerpo pidiendo a gritos dormir. Pero Clara me esperaba. Me esperaba con la tetera en el fuego, la bolsita de manzanilla ya apartada y una intención que Miguel, en los primeros meses, no supo aceptar. «Es tarde, cariño, ven a tomarte un poco antes de que se enfríe», decía ella. «Me voy, solo voy a terminar este correo», respondía él, siempre con un ojo en la pantalla y el otro en las horas que se le escapaban. Ella se sentaba sola a la mesa,
exhalando el vapor que subía de mí como un suspiro contenido y acercándome lentamente a sus labios. En silencio. Con timidez. A veces llegaba a tiempo. Otras veces, no. Pero ella nunca dejó de prepararse. Nunca dejó de esperar. Los fines de semana, cuando el tiempo parecía ralentizarse, algo diferente surgía entre ellos. La cocina cobraba otro ritmo. Los pasos eran más ligeros, las palabras, más largas. Miguel ponía la vieja radio, Clara cantaba suavemente mientras cortaba fruta, y yo me sentaba justo en el centro de la mesa, entre dos sonrisas que parecían buscarse desde el amanecer. Si pudiéramos congelar este momento, dijo una mañana, sentada con las piernas cruzadas en la silla. Se congelaría, y sabes que lo prefiero caliente, bromeó. Entonces que dure lo justo para que se quede en mi memoria. Miguel la miró. Una mirada larga, pausada. Eres mi buen recuerdo, Clara. Y ella descargado tú me miró con los ojos abiertos, sonrió con la comisura de los labios y me abrazó con ambas manos, como si sostuviera algo que quisiera proteger. En ese momento, sentí que algo crecía entre ellos. Algo más grande que la rutina, más grande que el miedo. Y yo, que antes solo había sido porcelana pintada a mano, comencé a albergar en mi interior no solo té, sino las primeras certezas de un amor que comenzaba a madurar. Fue en una tarde lluviosa cuando las primeras grietas se hicieron claramente visibles. El agua golpeaba suavemente la ventana, dibujando caminos que fluían como pensamientos no expresados. Clara había llegado antes a casa. La tetera ya chilló, y ella caminó por la cocina con los hombros tensos, como si cada paso cargara con el peso de algo que aún no sabía cómo decir. Cuando Miguel entró, mojado hasta el dobladillo de sus pantalones, lo primero que vio fue la mesa puesta. Yo estaba allí, llena, humeante, entre dos rebanadas de pan con queso fundido. ¿Hiciste tú esto?, preguntó, quitándose el abrigo. Pensé que podríamos cenar temprano, hablar con calma. Respondió ella, sentándose a la mesa. Él dudó. Miró su celular. Luego me miró. Solo necesito responder una cosa. Miguel, por favor. Interrumpió ella, con firmeza, pero con la voz entrecortada. Dejó caer el celular en la encimera. Se sentó. Me levantó con cuidado, como si sujetara algo demasiado frágil. Bebió en silencio. Siento que hay algo entre nosotros, dijo ella, mirándolo. Él asintió lentamente. Yo también lo siento. Pero no sé qué es. Quizás el tiempo. Quizás la prisa. Quizás yo, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. O quizás yo, respondió él, bajando la mirada. Se quedaron así unos segundos, con el sonido de la lluvia llenando el espacio donde las palabras no salían. Yo, en el centro de la mesa, sabía que lo que fluía de sus ojos no era solo tristeza, era miedo. Miedo a no ser vista. Miedo a haberse vuelto invisible para el hombre que aún amaba. ¿Crees que nos estamos perdiendo el uno al otro?, preguntó ella. Creo que nos distrajimos, respondió él. Dejaste que la vida se hiciera más fuerte que nuestras voces. Se pasó las manos por la cara y respiró hondo. ¿Pero aún quieres intentarlo?, la miró a los ojos con una honestidad casi infantil. Nunca dejé de quererlo. Simplemente no sabía cómo. Se inclinó sobre la mesa y le tocó suavemente la mano. Entonces empieza aquí. Ahora. Un sorbo a la vez. Le apretó la mano. El vapor seguía subiendo lentamente de mí, y en ese momento, era más que un recipiente, era testigo de una elección. La elección de continuar, aunque tuviera miedo. Aunque no estuviera segura. Después de esa noche lluviosa, algo cambió. No de una manera grandiosa, como en las películas que a Clara le gustaba ver los domingos por la tarde, sino a un ritmo más cercano a la realidad. Un paso adelante, medio a un lado, otro atrás. No volvieron a ser como al principio, y quizá ni siquiera lo quisieron. Pero empezaron a notarse de nuevo. Y para mí, que sentía el alma en cada roce, fue como renacer. Clara empezó a hablar más. Sobre el día, los pacientes del hospital, el dolor que no era suyo, pero que se llevaba a casa como si lo fuera. Miguel escuchaba. Y a veces no sabía qué decir,
pero aprendió a quedarse. Hubo una señora hoy, murió agarrada de la mano de su nieta. Casi lloré con ella. Dijo una noche, con la voz quebrada, sosteniéndome entre sus dedos. Miguel la observó unos segundos, luego se acercó y le tocó el hombro con la frente. Me gusta cómo sientes el mundo, ¿sabes? A veces desearía sentirme menos. Si sintieras menos, no serías tú. Sonrió y me acercó lentamente a su boca. Y ese té, que antes había sido solo una costumbre, volvió a ser cariño. Crearon nuevos rituales. Miguel comenzó a dibujar a Clara mientras dormía. Hacía garabatos sueltos y rápidos, casi como si quisiera capturar lo que era imposible de retener. Y dejaba los dibujos en la mesa, cerca de mí, para que ella los viera por la mañana. ¿Me ves hermosa incluso con el pelo revuelto?, preguntó una vez, riendo, con la taza aún caliente en las manos. Eres hermosa incluso sin esforzarte, respondió él, con esa sonrisa torcida que tanto le gustaba. Las noches volvieron a ser refugios. El sofá me recibió con la suavidad de quien ya conoce su cuerpo. Las series eran una excusa. Lo real era el roce de hombros, los pies entrelazados, el silencio reconfortante. A veces, Miguel se levantaba en mitad de la noche, iba a la cocina, preparaba té de lavanda, el favorito de Clara, y lo dejaba junto a la cama. Volvía a ser parte de la ternura que él no podía expresar con palabras. Pero la vida, con su insistente imprevisibilidad, no se conforma con momentos demasiado buenos para durar demasiado. Y poco a poco, el mundo exterior empezó a invadirla de nuevo. Presiones, exigencias, la factura de la luz atrasada. Un día, Clara llegó y encontró Miguel distraído demasiado para fijarse en ella. Ni siquiera me miraste, dijo con firmeza, de pie en la puerta. Lo siento, estoy haciendo un trabajo independiente aquí, es importante. ¿Y yo? La miró. Había cansancio en ambos. Siempre ha sido importante, Clara. Se acercó. Me levantó del mostrador. Entonces pruébalo. Y preparó el té. Tal vez no lo dijo con palabras. Pero esa noche, me lo ofreció como un último gesto de esperanza. Esa noche, Miguel no respondió con promesas. Respondió con presencia. Se sentó a la mesa en silencio, esperó a que el té estuviera listo. Clara me colocó frente a él con un gesto sobrio, sin palabras. Había algo sagrado en ese momento. El silencio entre los dos ya no era un abismo, era un puente frágil, estirado por un último intento. Me sujetó con ambas manos, sin apartar la vista de ella. Y bebió. Lentamente. Como si cada sorbo dijera, sigo aquí, aunque esté perdido, aunque esté equivocado. Tengo miedo de perderte. Dijo él, finalmente. Ya me siento perdida, Miguel. Respondió ella. Pero seguimos aquí. Sí. Y eso es todo lo que me queda. Miguel rozó sus dedos sobre la mesa. Entonces volvamos a aprender. Clara bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre el platillo. No intentó enjugársela. Simplemente se quedó. En los días que siguieron, no hubo milagro. Pero hubo esfuerzo. Pequeños gestos comenzaron a repetirse con intención. Miguel empezó a preguntar más. Clara, escuchando con menos rapidez. Él lavaba los platos sin que ella se lo pidiera. Dejó notas en el espejo con frases como, gracias por lo de ayer, te vi intentándolo. La rutina, que antes los asfixiaba, volvió a ser un refugio. Y yo permanecí en el centro. Cálida, realizada, necesaria. Los domingos soleados, salían a pasear al parque. Pero los lunes por la mañana, volvían a compartir suaves silencios en la mesa. Sus miradas se buscaban más. Tus labios se encontraron a medio camino. Y me ofrecieron como un gesto de cuidado renovado. Una noche, Clara escribió en su cuaderno, amar es reaprender a escuchar, incluso después de años de convivencia. Es ofrecerte incluso después del 9º silencio consecutivo. Es quedarse incluso cuando ya has imaginado irte. Miguel encontró el cuaderno abierto y dejó un dibujo al lado, dos cuerpos durmiendo en posición de cuchara, con una taza entre ellos. A la mañana siguiente, ella sonrió y me abrazó fuerte. Eres el único que lo vio todo, ¿verdad?
No respondí. Pero el calor dentro de mí dijo que sí. Ella miró a Miguel. ¿Hacemos de este té un nuevo comienzo? Se acercó, la besó en el hombro y respondió: cada vez que hierva el agua, recordaré que te amo. Y luego me levantó también. Y juntos, brindaron. Su amor ya no era el mismo. Pero era más maduro. Más consciente. Ya no quedaba inocencia, pero había una elección. Y fue esta decisión la que los mantuvo fuertes, incluso entre fracasos y dudas. Y yo, los mantuve. En cada aroma, en cada suspiro, en cada palabra no dicha. Porque a veces, la mayor historia de amor se encuentra entre las líneas de un silencio compartido. Todo empezó a cambiar en el invierno. No fue un evento único, un chasquido, un desastre. Fue una sucesión de pequeñas retiradas. Una serie de ausencias tan sutiles que casi parecerían normales, si no fueran constantes. Primero fue el té dejado a medio terminar. Luego estuvieron las cenas silenciosas. Los besos apresurados, las caricias distraídas. Y allí estaba yo, sintiendo en la porcelana cada centímetro de distancia que crecía entre ellos. Clara comenzó a acostarse más temprano. Cansada de un trabajo que la consumía hasta los huesos. Llegaba, se descalzaba en el pasillo, se duchaba en silencio y se ponía el pijama como si se pusiera una armadura. Miguel, por otro lado, se acostaba cada vez más tarde. Se sentaba frente a su portátil durante horas, con los auriculares en los oídos, los ojos fijos en algo que se aseguraba de no compartir. La casa, antes tan viva, ahora parecía respirar con dificultad. Incluso la tetera silbaba diferente, más suave, más cansada. Y a mí, me sentaban a la mesa con menos frecuencia. Me olvidaban durante días en el fondo de la alacena, entre cucharas que ya no se usaban y recuerdos que nadie quería recordar. Una noche, Clara se preparó té solo para ella. Se sentó a la mesa con las piernas dobladas en la silla y me abrazó con ambas manos. Tenía los ojos rojos. No por el llanto reciente, sino por el cansancio acumulado. Te echo de menos, y ni siquiera has salido de casa, susurró, mirando hacia la puerta del salón, por donde Miguel había desaparecido con el ordenador en el regazo. Me llevó a su boca, dio un sorbo y cerró los ojos. ¿Todavía me ve? ¿O me he convertido en una pared? Miguel regresó unos minutos después, pero no la vio. Literalmente. Pasó junto a ella como quien pasa junto a un mueble conocido, le dio las buenas noches en voz baja y se durmió. Esa noche, Clara se quedó en la cocina hasta tarde. Revolviendo el té, pensando. Podía sentirlo. La vibración de la cuchara al golpear mis paredes era más que un gesto, era una metáfora. Estaba removiendo lo que quedaba. Buscando lo que aún queda podría salvarse. Y Miguel, sabía que algo andaba mal. Pero no sabía cómo tocarla. ¿Está todo bien?, preguntó, días después, mientras Clara se peinaba frente al espejo. Ella solo asintió. De acuerdo, dijo. Pero no lo estaba. Porque estaba desapareciendo. Poco a poco. Y yo lo sabía. Lo vi. En cada sorbo más corto, en cada noche más larga, en cada palabra que ensayaba y dejaba de decir. Y lo que era más triste, Miguel también estaba desapareciendo. Pero los dos seguían durmiendo uno al lado del otro. Seguían compartiendo la misma mesa. Seguían respirando el mismo aire. Pero el amor, se estaba dejando para después. El amor tiene una extraña forma de desaparecer. No dice adiós. Desaparece lentamente, oculto tras las tareas diarias, los mensajes sin responder, los cafés que se enfrían sin ser tocados. Clara y Miguel ya no sabían exactamente cuándo habían empezado a distanciarse. Solo sabían que, de alguna manera, estaban muy lejos. ¿Y continuaron fingiendo que no? Clara empezó a hablar con sus amigas por el móvil mientras hacía el té. Se reía a carcajadas, exageraba sus historias, usaba palabras que no usaba con Miguel. Al colgar, se me quedaba mirando unos segundos, como intentando recordar quién era antes de todo eso. Creo que estoy harta de ser mitad, dijo una tarde, abrazándome fuerte. Miguel fue a la cocina, abrió la nevera y sacó agua. No preguntó nada. ¿Ni siquiera quieres saber con quién estaba hablando?, bromeó. Era una amiga,
¿verdad? ¿Y si no lo era? La miró un segundo y luego apartó la mirada. Tú no me harías eso. Sonrió, pero no era una sonrisa bonita. Ya lo hiciste. Solo que de otra manera. Miguel frunció el ceño. Nunca te he engañado. No con nadie más. Pero con tu ausencia. Esa frase quedó en el aire como el olor a quemado. Salió de la cocina. Y yo me quedé allí, todavía cálido en sus manos, tratando de consolar un alma que ni siquiera ella sabía cómo calmar. Los días siguientes fueron secos. Miguel dormía en el sofá algunas noches. Clara fingía no darse cuenta. Otras noches, dormía boca arriba, acurrucada, mientras él la observaba en la oscuridad, sin saber si aún tenía derecho a tocarla. ¿Todavía me amas?, preguntó una mañana, en voz baja, con voz temblorosa. Clara fingió dormir. O tal vez realmente lo hacía. Pero no respondió. ¿Y Miguel? Miguel lloró en silencio, como quien finalmente entiende lo que se pierde. A la mañana siguiente, preparó té. Para los dos. Lo llenó con cuidado con té, puso una bolsita de manzanilla y una rodaja de limón. ¿Hablamos?, dijo, colocándome frente a él en la mesa. Él asintió. Pero no sabía por dónde empezar. ¿Cuándo dejamos de vernos?, preguntó. Todavía te veo, Clara. Pero ya no me ves. Bajó la cabeza. Te extraño. Incluso cuando estás aquí. Entonces, ¿por qué siento que ya te has ido? Miguel respiró hondo. Me bebió de un trago. Porque ya no sé cómo quedarme. Aquel fue el primero. Esta vez Clara no lloró. Simplemente se levantó, cogió su abrigo y se fue. Yo me quedé en la mesa, aún caliente. Abandonada como algo que una vez fue preciado, y ahora es solo un recuerdo. Los días siguientes fueron los más tranquilos. La casa parecía un teatro vacío después de una obra triste. La mesa seguía puesta, pero los asientos vacíos decían más que cualquier diálogo interrumpido. Yo, que una vez había formado parte del ritual de cariño entre ambos, ahora era solo un objeto más sobre la fría madera, olvidada como si mi presencia les recordara todo lo que habían perdido. Clara volvería a casa más tarde. Interrumpido en el frente al espejo del pasillo, antes de entrar, respiraba hondo, ensayando la cara que quería mostrar. Al pasar junto a Miguel, apenas lo miraba. A veces intercambiaban un hola, otras ni siquiera eso. Pero lo más cruel era cómo evitaban cualquier tema que pudiera obligarlos a recordar quiénes eran. Miguel, en cambio, se sumergía en su trabajo. Dormía cada vez más tarde, con los auriculares puestos, como si la música pudiera protegerlo de la realidad. Las madrugadas se convertían en un refugio. Daba vueltas de un lado a otro, sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Y a veces, cuando el dolor era insoportable, venía a la cocina a recogerme. No para hacer té. Solo para abrazarme. Lo siento, decía, como si yo fuera capaz de decirle esas palabras. No sé qué salió mal. Simplemente, perdimos el contacto. Una de esas noches, Clara se despertó y lo vio allí, sentado a la mesa, mirándome fijamente como quien mira fijamente a un pequeño pero profundo abismo. ¿Todavía te gusto?, preguntó ella, apoyándose en el marco de la puerta. Él levantó la vista. Cansado. Mojado. No se trata de gustar, Clara. Entró, acercó una silla y se sentó frente a él. ¿Y de qué se trata? Miguel dudó. Se pasó la mano por el pelo, apoyando los codos en la mesa. Se trata de sentir que todo lo que fuimos quedó atrás. Y no sé cómo recuperarlo. ¿Lo intentaste? Lo intenté. En silencio. A mi manera. Pero no me escuchaste. Se rió, una risa dolida. ¿De verdad crees que no te escucho? Lo escucho todo, Miguel. Incluso lo que no dices. Bajó la cabeza. Clara guardó silencio un rato. Entonces me levantó del centro de la mesa, como solía hacer. Entonces intentémoslo una última vez. Mañana. Té a las 7. Como fue al principio. No respondió. Se levantó y se durmió. Y yo, me quedé allí, en la oscuridad de la cocina, sintiendo por primera vez el peso de una promesa que podría no cumplirse.
A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. El tipo de silencio que precede al final de algo. Clara se despertó antes del amanecer. Se puso su camisón azul claro, el mismo que había usado en los primeros meses de su relación, y se recogió el pelo al azar. La tetera estaba en su lugar habitual, pero su presencia en la encimera parecía más simbólica que funcional. Me tomó con manos firmes, sin dudarlo. Eligió la infusión de hinojo, como si intentara evocar el recuerdo de una época en la que las palabras fluían entre ellas con facilidad. Miguel apareció minutos después. Estaba pálido. Llevaba una camisa vieja y pantalones de chándal. Sus pasos hacia la mesa fueron cortos, casi tímidos. Cuando se sentó, no dijo nada. Solo me miró. Clara me colocó tranquilamente frente a él. Luego se sentó también. Gracias por venir, dijo. Fuiste tú quien llamó. Pero podrías haberlo ignorado. Él asintió. Me tomó con ambas manos y bebió lentamente. El vapor se elevó, como si aún hubiera tiempo para calentar lo que estaba a punto de enfriarse por completo. ¿Recuerdas nuestro primer té juntos?, preguntó. Por supuesto. Hibisco, el sábado por la mañana. Derramaste un poco en la mesa. Sonrió. Y lo limpiaste con la manga de tu camisa blanca. Está manchado para siempre. Pero te reíste. Pensé que te enojarías. Era té, Clara. No fue el fin del mundo. Respiró hondo. Tu ojos lloroso. ¿Y ahora, qué es todo esto? No lo sé. Quizás nuestro fin. La respuesta cayó como un cuchillo afilado. Así que ya está. Nos miramos 2 minutos, tomamos té y decidimos romper. Llevamos meses rompiendo, Clara. Solo que no hemos tenido el coraje de admitirlo. Se levantó. Caminó por la cocina con rabia contenida. Hablas como si nada importara. Como si todo lo que hemos vivido fuera desechable. Miguel también se levantó. No es eso. Pero lo hemos intentado, y parece que siempre volvemos al mismo punto. Estoy harta de no poder alcanzarte. Y estoy harta de ser invisible. Gritó. Por primera vez, gritó. El sonido resonó en la cocina, golpeando las paredes, atravesando los cristales, rompiendo la delicadeza del ambiente. Él se detuvo. Ella lloraba de pie, con las manos temblorosas. Él se acercó. Clara, ella se apartó. No me toques. Hoy no. Y salió de la cocina. Me quedé en la mesa, aún caliente, pero sintiendo por primera vez que quizá la pasión entre ellos se había extinguido para siempre. Todo el día transcurrió sin palabras. El apartamento, que antes vibraba de vida incluso en el silencio, ahora parecía suspendido, como si hubiera contenido la respiración. Clara no regresó a la cocina. Se encerró en su habitación, y solo el sonido ocasional de la cisterna y los pasos rápidos en el baño confirmaban su presencia. Miguel pasaba horas en el sofá. No encendía la tele. No contestaba llamadas. Simplemente se sentaba allí, con la mirada perdida, como intentando oír sus propios pensamientos en medio del vacío que crecía entre ellos. Yo permanecí en la mesa, con el té ahora frío dentro de mí. El mismo té que una vez los había unido en las mañanas febriles, en los domingos perezosos, en silenciosas reconciliaciones. Pero ahora, era solo un líquido olvidado. Sin afecto. Sin función. Esa noche, Miguel se levantó y fue a la cocina. Me tomó las manos con la ligereza de quien sostiene algo que no sabe si conservar o soltar. Me llenó de nuevo, esta vez con té negro. Fuerte. Amargo. Se sentó a la mesa y me observó durante largos minutos antes de llevárselo a los labios. Nos hemos convertido en esto, ¿verdad?, murmuró. Un té que ya nadie quiere beber. Se rió. Una risa sin humor. Luego lloró. No sollozando, sino con lágrimas continuas y silenciosas, como lluvia fina sobre un tejado olvidado. Más tarde, Clara salió de la habitación. No lo miró. Pasó de largo, como si fueran 2 desconocidos compartiendo techo. Abrió la nevera, cogió una botella de agua y, al pasar junto a mí, se detuvo. Me puso los dedos en la comisura de la boca. Estabas ahí cuando nos enamoramos, ¿verdad?, susurró.
Creo que te merecías algo más. Miguel levantó la cabeza, intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Puede que no lo entiendas, Miguel. Pero siento que he perdido mi lugar en este amor. Como si hubiera desaparecido y nadie se hubiera dado cuenta. Me di cuenta, dijo con la voz ronca. Simplemente no sabía cómo traerte de vuelta. Ella asintió lentamente. Tocó el asa de mi vajilla una vez más. Luego volvió a la habitación. Y entonces, por primera vez, Miguel me abrazó y tiró el té al fregadero. No con rabia, sino con resignación. Como quien acepta que las cosas no serían diferentes. Me lavó y me secó con cuidado. Me puso en el fondo del armario. Y comprendí que el ritual había terminado. Ellos eran allí. Pero lo que los conectaba, ahora dormía. El fondo del armario estaba frío. Silencioso. Y solitario. Allí, entre cucharas polvorientas y frascos sin tapa, pasé días olvidados. El tiempo allí ya no era el mismo. Las horas pesaban. El silencio adquirió una textura diferente, ya no era la pausa entre palabras, sino la ausencia total de ellas. Nadie me tocó. Nadie me miró. Era como si mi existencia se hubiera borrado junto con lo que quedaba de su amor. Pero incluso allí, podía escuchar. La casa había cambiado. Ya no había olor a té. Por la mañana. Ya no salía música suave de la vieja radio. La televisión permanecía encendida todo el día, como un intento de cubrir los silencios, o tal vez para evitar que se escucharan. Los pasos ya no se encontraban en el pasillo. Las comidas se convirtieron en momentos individuales. Las miradas ya no se buscaban. Miguel pasaba horas en el trabajo, incluso en sus días libres. Clara se sumergía en libros y series, llenando cada minuto para no sentir. Pero lo que más dolía, era que nadie mencionaba al otro. El nombre, Miguel, no salía de la boca de Clara. Y, Clara, se había convertido en una presencia contenida en la habitación, como un mueble fijo de la casa. Una noche, oí su voz, apagada, al teléfono. No sé qué hacer, Luisa. Ya no peleamos. Pero tampoco vivimos juntos. Es como si fuéramos compañeros de piso. A veces, paso junto a él y siento que lleva semanas desaparecido. Pausa. Lágrimas contenidas. Y lo peor es que yo también me he ido. Solo queda mi cuerpo. Y entonces, por primera vez en semanas, la puerta del armario se abrió. Clara me agarró con ambas manos. Me miró poner algunos segundos, como si redescubriera una foto vieja. Pasó los dedos por mis bordes, como buscando una respuesta en ellos. ¿Te acuerdas de cuando todavía hacíamos planes? Preparó té de manzanilla. Me colocó en la mesa. Se sentó. Y lloró. Miguel llegó poco después. La luz de la cocina seguía encendida. Se detuvo en la puerta, contempló la escena, Clara cabizbaja, los ojos rojos, y yo allí, echando humo de nuevo. «¿Hiciste té?», dijo casi con incredulidad. Ella levantó la cara. «Lo hice. Porque es lo único que todavía sé hacer por nosotros». Se acercó lentamente. Se sentó. Me tomó en silencio. Tomó un sorbo. «Es igual que al principio». «No. Es más amargo. Pero todavía calienta». Ella asintió. Sus ojos se encontraron. Por un momento, muy breve, hubo allí la misma calidez de siempre. Pero era frágil. Muy frágil. Y cuando terminamos el té, cada uno de nosotros nos dirigimos a un rincón de la casa. Como dos desconocidos que por alguna razón, aún viven en la misma dirección. El sábado siguiente, Clara se despertó temprano. Antes de que la luz tocara las ventanas, antes del ruido de los vecinos. Se vistió en silencio, se calzó unas sandalias ligeras y empezó a abrir cajones. Separó ropa, zapatos, libros. Todo con la precisión de quien ya no quiere dudar. Miguel se levantó con el sonido de las maletas que arrastraban. ¿Te vas de viaje?, preguntó, de pie en el pasillo, con la cara hinchada por el sueño. Ella no respondió de inmediato. Continuó doblando una blusa. Luego lo miró. Me voy a casa de mi hermana. Unos días. Tal vez semanas. ¿Por qué? Lo miró durante largos segundos.
No había ira en sus ojos. Solo cansancio. Porque morí aquí. Y si continúo, no creo que vuelva en mí. Miguel respiró antecedentes. No discutió. No suplicó. Solo bajó la cabeza y se apoyó en la pared. Clara regresó a la cocina. Me sacó del armario con manos ligeras. No había prisa. Preparó té de menta. El último. Se sentó a la mesa con la maleta preparada a su lado. Lo viste todo, ¿verdad? Dijo, mirándome fijamente. Desde el primer timbre hasta el último silencio. Miguel apareció en la puerta. ¿Puedo tomar algo contigo? Ella dudó. Luego me empujó suavemente hacia ella. Él se sentó. Me tomó. Bebió en silencio. ¿Todavía crees que hay una manera? Preguntó. Se tomó su tiempo. Creo que lo que tuvimos era demasiado hermoso para morir así. Pero también creo que nos perdimos en un lugar sin mapa. Ella estuvo de acuerdo. Tal vez la distancia sea la única manera de recordar dónde está el camino de regreso. El vapor se elevó lentamente. Y yo, entre ellos, sentía el peso de cada palabra pronunciada. Como si toda la casa escuchara. Como si hasta las paredes, cómplices de este amor, supieran que era una despedida. No definitiva. Pero necesaria. Cuando terminó su té, se levantó. Miguel también. Se abrazaron. Durante un largo rato. Sin decir nada. Solo sus cuerpos apretados, como dos corazones intentando escuchar si aún latían al compás. Ella cogió su maleta, cruzó la puerta y no miró atrás. Miguel se quedó en la cocina, sujetándome con ambas manos. «Vuelve», susurró. «Por favor, vuelve». Pero ella ya no oía. Y yo, pequeña e inmóvil, ahora cargaba con el amargo sabor de una pausa que podría no terminar nunca. Los días siguientes fueron de absoluto silencio. Miguel se despertaba y pasaba más tiempo fuera de casa que dentro. Cuando estaba allí, se retiraba. Comía poco. Dormía mal. La televisión estaba encendida solo para el ruido. Las plantas empezaron a marchitarse. La vieja radio cogió polvo. ¿La tetera? Silenciosa. Y yo, me quedé en el mismo lugar. En el centro de la mesa. Intacta. Como el retrato de un tiempo que ya no existía. El té no regresó. Ni las notas. Ni los dibujos. Solo el eco de voces que habían habitado ese apartamento como pájaros en un nido cálido, y ahora volaban en direcciones opuestas. Una noche, Miguel entró tarde en la cocina. Las luces estaban apagadas. Solo el tenue reflejo de la calle a través de la ventana. Se sentó a la mesa. Me tomó con ambas manos. ¿Todavía la recuerdas?, preguntó, como si yo fuera capaz de responder. No sé si perdí a Clara, o si simplemente tuvo que irse para recordar quién era. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que guardar silencio era la manera correcta de evitar que las cosas empeoraran. Pero creo que el silencio fue lo que lo mató todo. Se quedó allí un largo rato, acariciándome con el pulgar, como si yo fuera lo único que le quedaba con ella. Al día siguiente, limpió la casa. Abrió las ventanas. Regó las plantas. Dobló la ropa que había estado en el sofá durante días. Lavó los platos. Guardó los calcetines esparcidos. Se paró frente al espejo y se miró. Y lloró de nuevo. Pero esta vez, fue el llanto de alguien que comienza a comprender. De alguien que ya no quiere perder por inercia. Más tarde, volvió a la cocina. Cogió la tetera. La llenó. Encendió el fuego. Me lavó con cuidado. Eligió té de manzanilla, su favorito. Hizo todo como ella lo hacía. Cada gesto tenía una intención. Como una disculpa que el cuerpo dice cuando las palabras ya han fallado. Me colocó en la mesa. Se sentó. Y esperó. Ella no regresó ese día. Ni al siguiente. Pero siguió haciendo té. Todos los días. A las 7 de la mañana. Y me colocó en la mesa, aunque sabía que ella no vendría. Porque tal vez el amor necesita eso, un gesto repetido. Una esperanza en forma de ritual. Una persistencia que se resiste al final. Y yo, me quedé allí. Cálida por dentro,
entera por fuera, llena de una fe silenciosa. Porque a veces, lo que parece el final, es solo una pausa antes del reencuentro. La mesa vuelve a tomar té. Pero era un té servido al vacío. Miguel hizo todo como antes. Con cuidado, con calma, con intención. Elegía los sabores que Clara prefería, doblaba la servilleta con precisión, siempre me colocaba en el lado correcto de la mesa, su lugar. Y luego se sentó frente a mí, sin decir nada. Simplemente esperó. No mi llegada inmediata, sino quizás algo más profundo, el regreso de una presencia que comenzaba a comprender que nunca supo apreciar de verdad. A la tercera mañana, escribió una carta. Usó papel normal, letra temblorosa. Escribía despacio, entre sorbos del té aún caliente, con las manos temblorosas de miedo y arrepentimiento. Clara, creía que el amor era solo estar cerca. Pero aprendí que el amor también es escuchar, preguntar, quedarse incluso cuando todo parece perdido. Me callé cuando necesitabas mi voz. Me encerré en mí mismo cuando te abriste. Lo siento. No sé si volverás. Pero si lo haces, quiero ser diferente. Mejor. Tú te está listo, todos los días a las 7. Te espero con amor, Miguel. Dobló el periódico. Lo dejó sobre la mesa. Salió a trabajar. En que esa misma tarde, Clara regresó. No para quedarse, sino para buscar unos libros que había olvidado. Entró con pasos ligeros, sin hacer ruido. Encontró la casa diferente, cortinas abiertas, olor a lavanda en el aire, música suave de fondo. Y sobre la mesa, la carta. La leyó con lágrimas en los ojos. Se sentó en el mismo lugar que antes. La recogió con cuidado. Apoyó los dedos en el borde. Y suspiró. Todavía me recuerdas a él. Miguel llegó y la encontró allí, como en un sueño interrumpido. ¿Viniste? Ella lo miró. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos estaban alerta. No para quedarme. Solo para buscar mis cosas. ¿Leíste la carta? Ella asintió. Escribes mejor de lo que hablas. Estoy tratando de aprender a hablar. Silencio. Eres diferente, dijo. Estoy tratando de ser mejor. Lentamente, pero de verdad. Se puso de pie. Caminó hacia él. No prometo nada. Pero, quizá venga más a menudo. Y estaré aquí. Con el té listo. Sonrió levemente. Me tocó el asa. Después sucedió poner él. Y se fue. Miguel regresó a la mesa. Me abrazó. Cerró los ojos. Y en ese momento, lo sentí. El agua seguía tibia. Y donde hay calor, aún hay posibilidad de renacer. Clara regresó al día siguiente. Llegó a la misma hora en que solía preparar el té, cuando la luz pasa suavemente por la ventana y toca la mesa como un recuerdo que insiste en quedarse. Estaba más serena, con el pelo recogido torpemente, como en sus primeros años. Llevaba un cuaderno en las manos. Y una mirada que ya no era la de quien venía solo a buscar libros. Miguel estaba en la cocina, revolviendo el azúcar. Cuando la vio, no dijo nada. Solo le hizo espacio. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella, aunque sabía que ese lugar era, siempre había sido, suyo. Es tuyo, respondió él. Ella se sentó. Me miró. Me abrazó como si me tomara la temperatura. Todavía caliente. Nunca dejé que se enfriara. ¿Por qué? Miguel pensó antes de responder. Porque no quería olvidar lo que era cuidarte. Ella apartó la mirada por un segundo. Luego abrió el cuaderno. De adentro, sacó una hoja de papel doblada. Yo también escribí algo. Pero no es una respuesta. Es todo lo que pude decir. Leyó en silencio. Cuando me fui, pensé que el silencio sería el final. Pero en el silencio, escuché el sonido de la falta. Y extrañarte olía a ti. Tu mano. Tu té. Todavía estoy herido. Pero también estoy vivo. Y vivir, tal vez se trata de seguir intentándolo. Miguel dobló el papel con cuidado. Como quien guarda una flor seca entre las páginas de un libro viejo. Gracias. También estoy aprendiendo a hablar. Tomó un sorbo. Sonrió con la comisura de sus labios.
Aún sabes elegir el sabor adecuado. Manzanilla con vainilla. Tu favorita para los días nublados. Clara asintió. Pasó los dedos por la mesa, como dibujando recuerdos invisibles. ¿Te acuerdas de cuando garabateábamos ideas para los nombres de nuestros hijos? Sí. Y nunca nos poníamos de acuerdo en ninguno. Menos mal. Habrían nacido confundidos. Se rieron. Una risa tímida pero sincera. La primera en meses. Entonces guardaron silencio. Pero era otro silencio. El cómodo. El que llega cuando ya no hay necesidad de demostrar nada. Terminó su té, se levantó y tomó el papel. ¿Puedo llevármelo? Miguel sonrió. Sí. Pero deja el cuaderno. Dejó el cuaderno sobre la mesa. Caminó hacia la puerta. Lo miró antes de irse. Mañana, tal vez vuelva. Te espero. Con el té listo. Se fue. Y él me abrazó como si volviera a abrazar un corazón frágil pero que latía. Sí, aún había tiempo. Y tal vez, por primera vez, estaban realmente listos para empezar de nuevo. Los días pasaban como hojas sueltas al viento, y Clara comenzó a regresar con más frecuencia. No decía nada. Simplemente llegaba. A veces por la mañana, a veces al final de la tarde. Nunca se quedaba mucho tiempo. Pero cada vez, encontraba el té servido, caliente, en el mismo lugar. Y yo allí, siempre esperando. Como un recuerdo que insiste en permanecer presente. Hablaron poco. Pero con más profundidad. Las palabras llegaron como semillas arrojadas a tierra tímida, pequeñas, pero con el potencial de florecer. ¿Has estado durmiendo mejor? Preguntó una vez, mientras revolvía el té con una cuchara de mango azul. Algunas noches. Otras no, respondió él. ¿Y en tus sueños, todavía aparezco? Todos los días. Sonrió. No dijo nada. Bebió lentamente. Luego sacó un viejo llavero de su bolsillo. Era el de la casa. El mismo que él le había dado años atrás, diciendo, ahora este también es tuyo. Lo dejó sobre la mesa. Nunca dejé de llevarlo. Incluso después de irme. Miguel tomó el llavero. Lo giró entre sus dedos, como buscando algo invisible. Siempre pensé que volverías. Incluso cuando pensaba que no lo merecías. Tal vez yo también necesite volver a mí misma antes de volver a nosotros. Si es necesario, esperaré. Ella tocó y me abrazó con cariño. Como si fuera un vínculo que los mantenía en contacto, incluso en los silencios. ¿Aún tienes fe? Preguntó. Miguel la miró a los ojos. Hago té todos los días. Esa tarde, se quedó más tiempo de lo habitual. Lavó los platos. Dobló el paño de cocina. Se sentó en el sofá y leyó en voz alta un capítulo de un libro que había empezado sola. Miguel, en el suelo, dibujó. No a ella, sino al momento. La escena. La habitación. La taza sobre la mesa. El paño doblado. La mujer que regresaba lentamente. Era como si reaprendieran a compartir el espacio, no por obligación, sino por deseo. Al final de la tarde, Clara se levantó. Tengo que irme. ¿Volverás mañana? Dudó. Luego asintió. Si el té sigue caliente, tal vez. Y sonrió. Una sonrisa más plena. Más firme. Él asintió. Siempre lo serás. Y lo supe. Era cierto. Su amor, ahora, no era el mismo que antes. Él era más tranquila, más consciente. No era fuego, eran brasas, pero las brasas calientes aún encienden. Y allí, entre manos que una vez se habían perdido, algo nuevo comenzaba a nacer. Clara regresó el viernes por la noche, trayendo consigo el olor de la calle, el cansancio de la semana y una mirada diferente, menos defensiva, más curiosa. Miguel estaba lavando los platos, con las mangas de la camisa arremangadas, cuando se abrió la puerta. No lo esperaba. Pero no tenía miedo. Entró sin decir una palabra. Dejó su bolso en el sofá, se quitó los zapatos. Caminó hacia la cocina. Vio la tetera en el fuego, la tetera en la encimera y a mí, colocada en el mismo lugar de siempre. ¿De verdad haces esto todos los días?
Preguntó, medio incrédula, medio conmovida. Incluso cuando pensé que no volverías. Se acercó, tomó mis manos. Cerró los ojos por un segundo. Inhaló el vapor, como si fuera un perfume viejo. Luego abrió los ojos. Ya no sé si soy la misma persona que se sentó aquí. Tampoco soy el mismo hombre. Entonces tal vez sea hora de que conozcamos quiénes somos ahora. ¿A través del té? A través del té. Se sentaron. Ninguno de los dos tocó sus celulares. Ni siquiera el pasado. Solo allí. Presente. Cálido. Real. Miguel sirvió el té. Era de canela y manzana. Un sabor que ella dijo que le gustaba en invierno. Y aunque ya no era su favorito, lo aceptó. Porque el gesto decía más que el sabor. Era un recuerdo. Pero también era una ofrenda. ¿Todavía tienes esos dibujos? Preguntó, revolviendo el té con la punta de la cuchara. Todos. ¿Los guardé en una carpeta?